más adelante, después de Diana Ross, un señor Maturana está hablando de autopoiesis o autopoiesis. Y digo, ¿qué es esto? ¿Será que puede haber una conexión ahí? No sé si entre Motown y Chile, pero hay algo ahí. ¿Y qué me ayuda a mí a hacer eso? Que me permitió hacer una serie de conexiones, que es un poco lo que quería que conversáramos acá. Cada una de estas líneas ha sido tejida por una persona que de alguna manera siente que lo que tiene que decir es importante. Steve Jobs le pone el nombre Dent in the Universe, ¿cierto? Como una inflexión en el universo, que él quería hacer algo que fuera de ese calibre. Y nos reunimos anualmente aquí y en otros sitios y buscamos lugares para encontrarnos. Y lo que hacemos a veces es que en esos lugares nos llevamos mucha información, pero no nos damos cuenta qué puede estar pasando realmente en esa información. Y lo digo porque cuando yo entré en el mundo de la agilidad lo hice a partir de autores, muy técnico, y lo leía. Pero cuando oía a unos que después serían de alguna manera maestros y después amigos, pensaba, hay algo que nos une. No sé por qué siento que esto que él está diciendo es importante para mí, pero me une. Y no es una primera emoción, yo me imagino que eso cualquiera de nosotros lo habrá sentido. Y en uno de esos momentos en los que tantas veces le preguntan a uno qué es agilidad y uno hace todos los esfuerzos de tratar de resolverlo y explicarlo, recientemente me he encontrado mucho pues con el discurso de estado mental, ¿cierto? Que es como un mindset, que es una manera de pensar, pensamiento ágil. Y eso me llevó a pensar en el pensamiento ágil, ¿cómo se hace? O sea, ¿qué significa pensar ágilmente? O sea, eso es un problema de método, es un problema de estructura mental, lobotomía, ¿qué es pensamiento ágil? Y no pude dejar de desconectar pensamiento de filosofía, porque de alguna manera la humanidad le ha confiado a personas que han tenido tiempo para pensar, o esclavos para pensar, o han tenido todo un sistema social que les ha permitido sentarse a pensar. Se ha producido un tipo de conocimiento. Entonces, cuando recibo la invitación para hacer el keynote, digo, ya sé de quién voy a hablar. Es un personaje que es muy importante desde muchos años atrás, que lo he leído con atención, que se llama Randall Collins. Randall Collins es sociólogo e hizo un libro muy famoso que se llama La sociología de la filosofía. Es un libro impresionante. Lo que él hace es una revisión juiciosa de todas las escuelas de la filosofía de la humanidad. No Occidente, estoy hablando Asia, todas las escuelas de la humanidad. Hace un libro impresionante que se vuelve pues casi como una enciclopedia de conocimiento y empieza a descubrir que hay un patrón y que el patrón, como buen patrón, no solo tiene repetición sino que es predecible, o sea que puede llegar a pasar nuevamente esta situación. Entonces encuentra que Platón sin Aristóteles no habría sido Platón, pero Aristóteles tampoco habría podido tener esa fuerza si no hubiera tenido su no némesis, pero de alguna manera su antipatrón. Yo quiero hacer otra cosa. La primera cosa que dice Randall Collins es: una escuela de pensamiento necesita del lado oscuro de esa escuela de pensamiento, del otro, y no el otro mal, sino el otro contrario, que es completamente distinto, porque cuando yo veo el otro como negativo y no lo veo como un contrario, y estoy pensando en la charla de Nati cuando habla diciendo estas tensiones y estas fuerzas que hay de un lado al otro, pienso, claro, es que ahí tiene que haber un balance. Mi primera invitación es que normalmente en estos espacios eliminamos al contrario, porque el contrario es cascada. El contrario hace cosas que nosotros no hacemos porque nosotros somos ágiles, mientras que él tiene un plan
yo emerjo. Y estamos fortaleciendo constantemente estos imaginarios de bueno, malo, cuando en realidad lo que necesitamos es del contrario, para que esto no sea un movimiento, sino una escuela de pensamiento que realmente sea capaz de generar un corte y represente un nuevo paradigma. Thomas Kuhn dice, los momentos de la ciencia es cuando hay un giro importante, es Copérnico. No, nosotros no somos el centro. Hereje, ¿cómo lo dices? No, los grupos se pueden organizar solos. Hereje, ¿cómo lo dices? Es idéntico, solo que nosotros lo pensamos desde bien y mal, como un ejercicio de moral, cuando el contrario nos alimenta y hay que aceptar al contrario. Entonces venía hablando del tema y le conté a Fernando todo lo que me había pasado con la charla y tal, y me hizo pensar en un momento cuando empecé una práctica de Aikido que dejé hace mucho tiempo, pero durante un tiempo la hice, que me enseñó a caerme. Básicamente el Aikido es caigas y pares, durante 2 horas. O sea, ya uno no sabe qué más hacer, pero se cae y se para muchas veces. Y en ese ejercicio de caer y parar, uno lo primero que tiene es aceptación, humildad y decir, sin el otro yo no puedo hacer esta práctica. No la puedo hacer, así de sencillo. O sea, necesito del otro para poder caer el otro y que después me tumbe a mí y poder entre los dos tener este flujo de algo, energía, conocimiento, saber, en fin. Porque fíjense que cuando vimos la conferencia del experto de INVAP y dice toda esta información, él hacía unos polos de como ustedes ya saben, como ustedes dicen, como ustedes, ¿cierto? Pero como alguien que no está inmerso en la práctica ponía unas cosas súper interesantes, como este es el tipo de ingeniero que necesito y no existe. No. Me toca a mí hacerlo, me toca a mí inventármelo, me toca a mí presionarlo para que salga, para que emerja, porque no viene de ningún lado. Entonces el contrario es necesario para ese sentido, y sin decir que él fuera un contrario, porque no lo veo así. Esta es la primera cosa que él ve, que Randall Collins ve alrededor de sus movimientos. Segunda cosa, dice, todo movimiento que se convierte en una escuela tiene una relación muy linda de maestro-pupilo, que la hemos reproducido en Sensei y todas estas relaciones que hay del Senpai y cómo de alguna manera nosotros tenemos una relación entre nosotros de ese orden. Y una tercera que me parece fundamental, que estuve en una de las charlas de ustedes y de nosotros sobre blogs y publicaciones. Entonces, Fernando dice, hay que escribir, hay que publicar, hay que mostrar, hay que compartir. Y entonces nosotros tenemos esa tara todavía en la cabeza de ¿quién soy yo para escribir? ¿Cierto? De alguna manera sentimos que escriban los firmantes, para eso son los padres fundadores de esta cosa, ¿no? Que escriban ellos, que bajen de ese Olimpo y escriban, y no, ese es un momento, punto. ¿Dónde están los otros momentos? En unos que se atrevieron a hacer, como nosotros, que hacemos un poquito, y ese poquito que hacemos lo multiplicamos y ese poquito tratamos de tenerlo, pero ese poquito necesita de la ayuda de todos. Entonces cuando Nico dice voy a hacer un libro este año, ojo cerrado me lancé y dije yo participo, yo me meto ahí, porque vi en el libro de Nico la oportunidad de reproducir lo que Randall Collins dice, porque podía citar a mis pares, podía empezar a hacer unos tejidos que no estamos haciendo tanto como quisiéramos y poder decir, en el blog de fulanito encontré esta información que me sirve para decir esto, pero yo no estoy a favor de esto porque creo que, y empiezo a hacer esto, es mirar a través de estos papelitos y poder hacer unos cruces. Y de alguna manera la academia lo tiene claro con ese publish or perish, que si usted no escribe, se muere. En el mundo académico, si usted no publica, pues no tiene cómo ganar cierto estatus y, en fin, entre sus pares y otras cosas. Entonces creo que esa es una
Esos son los 3 elementos que Randall Collins identifica en todas las escuelas de conocimiento. Entonces, para mí la idea de la agilidad como un movimiento me gusta, porque creo que fortalece la noción de comunidad. Y siento que como comunidad, la primera protección es el lugar natural, el cuidado. O sea, como comunidad nos cuidamos, ¿cierto? Tratamos de tener cuidado de todos. En la escogencia del sitio pensábamos en el cuidado, que no se van a meter para allá, que pase esto. Igual sabíamos que algunos son adultos, entonces pensábamos, no, pues se van a cuidar y tal. Pero... Algunos son adultos. Entonces había unos riesgos, pero pensábamos, se puede mantener el cuidado de la comunidad. Perfecto. Eso como tribu es importantísimo, porque estamos haciendo un acto colectivo de cuidado. Pero como escuela de pensamiento, es necesario entre nosotros encontrar los contrarios y poder decir, no, Pablo, Lean Startup sí es Lean. Y que él me diga no, y yo le diga sí. Pero como es mi contrario, en ese diálogo, entre los dos generamos pensamiento. Y esa es la parte que nos está, o que no nos falta, que debemos esforzarnos para que sea más evidente, porque estamos todavía en el punto de lo que me diga Pablo, yo lo creo. Y no. Ni siquiera lo que me diga Eric Rice lo creo. Yo quiero ser el contrario de Eric Rice y decirle, pero eso no es como design thinking y llegaste un poco tarde a esa idea. Y meterme en esa discusión y escribir y citar y poner y empezar a generar con eso la sana cultura del contrario, no la sana cultura del oscuro o la sana cultura del malo, sino el contrario, que es completamente distinto, es el opuesto, es una polaridad que se complementan. Entonces, Ader hace la exposición ayer de ir a buscar energía y todos estábamos buscando cosas que hacer y nos hacía falta la acción, entonces yo decidí ir a buscar a alguien y sobornarlo para que se pasara a mi grupo. Eso fue mi primera reacción, fue sonsaquemos, ese es el término colombiano, traigámonos a alguien de otro grupo y me lo llevo a mi grupo porque necesito, y ahí mismo me doy cuenta de, claro, esa es mi identidad, pero no es mi naturaleza en esta tribu. En esta tribu no me piden eso, me piden únase, súmese, pero no me dicen vaya y corrompa y traiga y robe, que era un poco lo que... Afortunadamente llegaron 2 compañeras que habían robado, entonces me evitaron ese problema. Pues no robaron, encontraron 2 piezas. Importamos de afuera del sistema. Estaban integradas. Es un eufemismo. Entonces, en esa preocupación de tratar de encontrar esos vínculos, yo los invito a hacer uno, por ejemplo. En 1880 oficialmente aparece como teoría, la teoría científica de la gerencia, por un señor llamado Taylor, a quien pensamos, ¿cierto?, que de alguna manera es oscuro y lo que hacemos es ir en contra del Taylorismo. Darth Vader. Es el Darth Vader total. Darth Taylor. Darth Vader. Ah, qué bueno. Somos Jedi entonces. En el 2013, Levin Rubinstein hace un estudio y se da cuenta que los emprendedores y los entrepreneurs de tecnología tienden a cometer delitos, a hacer matoneo, a dañar al contrario, y lo hacen como una actitud casi adolescente, y encuentra similitudes entre el daño que hace un adolescente y lo equipara con los emprendedores. Lo vemos en el tiempo atrapado, 1880, 2013, eso es taylorismo simulado. No importa que estén trabajando con tecnologías contemporáneas, no importa, no hemos superado todavía eso. Seguimos clavados en ese tema. Nos parece natural hacerlo, porque en el fondo, aunque queramos hacerlo, por ahí el cerebro reptiliano se asoma y dice, tienes poder.
puedes hacer lo que quieras. Entonces, esas conexiones son las que los invito a que hagan ahora, cuando ya el sol, los que queden vivos, puedan pasar. Los demás, pues como comunidad los enterramos. O llamas, en fin, algo muy lindo, no se preocupe. Al agua. Tratando de hacer cruces frontales. David Bowie, un año después aparece el primer texto de Larry Greiner diciendo: toda crisis está antecedida de una crisis de liderazgo. Greiner hace un estudio en alrededor de 150 empresas norteamericanas y se da cuenta que antes de que llegue una crisis, siempre lo que pasó es que hubo una fractura en el liderazgo. Y aparece un David Bowie camaleónico. Como, no, ya además con una doble mirada, de un color y de otra, andrógino, y cambiando de actitudes y de ropa todo el tiempo. Y esto es un homenaje mío hacia él porque murió este año, y el vacío inmenso que deja un hombre como esos es inmenso, porque es grande en la medida en que era un valiente, era un guapo que decía: puedo ser esto, puedo ser andrógino y mostrarlo públicamente y no me da miedo. Y empiezan las crisis a moverse. Y ese mismo año está Maturana haciendo un descubrimiento diciendo: la naturaleza se comporta de una manera que nosotros no logramos comprender porque no hacemos parte de un sistema. Queremos controlar un sistema y le hacemos daño a un sistema. Y es un vecino de estas tierras. Si se dan cuenta, esas conexiones son solo una necesidad, y es cuando las hago yo. Entonces, cuando ya me di cuenta que la keynote iba a salir como pudiera salir, y ya acepté el estado y dije: emerge por favor, me tranquilicé y empecé a ir con otra actitud a todas las charlas, y me encuentro con la charla de Sebastián sobre alquimia y agilidad. Y entonces pienso: he ahí un maestro para mí, con el que yo puedo tener un diálogo de crecimiento. Y lo voy a invitar a que busquemos un contrario. Y para que ese contrario nos diga: hippies, locos, ¿qué les pasa? Eso no es por ahí, tiene que ver la alquimia. Pues porque empieza a surgir en estos espacios unas complicidades adicionales que son mucho más profundas, porque no digo con esto que la amistad no sea profunda. Que dos ideas resuenen es una cosa muy escasa. Es porque la soledad existe. Y la resonancia de dos ideas, ¿qué nos hace? No sentirnos solos, sino decir: no estoy loco, como dijo Sebastián. Qué bueno que les gustó, no estoy loco. Diciendo su contrario, yo creo que la soledad no existe. Existe la ilusión. Entonces, mi contrario me ayuda a que replantee mi idea, y depende si soy suficientemente capaz de aceptar la vulnerabilidad y decir: te creo, te entiendo, gracias, lo apropio, o simplemente ¿cierto? ¿Qué pasa en esos espacios? Y vamos a esos espacios, y estas normas de se puede parar ahí cuando quiera, en fin, me parece que es parte de ese flujo natural. Entonces, no quisiera dejar en punta una idea que me pasó con esta escarapela. Y es que no me la he quitado, y yo pensaba: pero ¿por qué no me la quito? O sea, no es que haya muchos calvos como para que digan: ¿cuál es Juandaza? Pocos, entonces es fácil asociar. O el de Colombia, o sea, hay formas para que la gente sepa mi nombre, por lo menos, creo. ¿Por qué no me la quito? Y a veces pienso que es como una cobija de seguridad.
que trata de recordarme constantemente mi nombre. Porque yo sé que cada uno de nosotros viene a estos sitios y por momentos se olvida de quién es. Hay fracciones de segundo en el que dice, yo ya no soy yo ya soy otros. Yo ya no soy yo ya soy esta idea posible. Porque se les ve en la cara, se nos ve en la cara que salimos de una charla a voy a poner eso en práctica el lunes, yo llego y inmediatamente, no, y ya se les ven los ojitos de backlog. Y es una mirada de foco, de no, y ahí toda la cosa, es que deberían entregar bolsas de papel para después de ciertas charlas. Porque es que hiperventilamos, salimos como, esta es la información que el cosmos me estaba entregando. Y eso se multiplica con el silencio y el río. ¿Ven por qué la charla le tenía miedo? Claro, porque esas cosas se vuelven parte de uno. Y a uno se le olvida quién era el que entró. Y pude ponerlo en palabras no mías, sino de Truffaut, en la charla de storytelling, y es una mala película es si usted entra y sale igual. Una buena película es que usted entra y sale otro. Esto me va a ayudar a no olvidarme cómo me nombraron. Pero esto es un polo a tierra que me hace pensar quién he sido, quiénes hemos sido. Hace un año ustedes eran otros y vienen a este sitio y dicen, quiero ser otro. Entonces, y lo hablábamos también con Carlos y con Tomás alrededor de la idea de cómo se hace este evento mejor la siguiente vez. No se puede hacer mejor, porque cada vez que vengamos a estos sitios, pues vamos a hacer otros. Y este papelito va a quedar colgado, recordando quién fui yo en ese momento. Entonces, mi invitación es que pasen, lo miren y gracias por su tiempo, paciencia y bloqueador solar. Juan. Recién mientras hablabas tuve que tuve por interrumpir 10 veces, ¿no? Fue tipo, ¡ah! Voy a esperar a que termine. ¿Hiperventilaste? Sí. porque hubo no una sino 5 o 6, no sé cuántas referencias a cosas que todas confluyen de alguna manera en lo que nosotros llamamos el método Sansaru de selección, ¿no? Porque una de las grandes cosas que nosotros teníamos como en mente dentro del espíritu de selección... Habla más fuerte. Por favor. Más alto. Baja por ahí. Más duro. Baja. Baja de la montaña. ¿Se escuchó lo que dije? No. Sansaru. Unos y otros no. Que mientras que él hablaba, más de una vez me vino a la mente el concepto de la selección Sansaru y de por qué nosotros, entre otras razones, propusimos ese método de selección. Porque una de las ideas que nosotros queríamos lograr y que no sé si se logró, por desgracia, o quizás se logró en los primeros estadios, ¿no? Era que el que seleccionara a alguien con el que se sintiera identificado y alguien con el que se sintiera en oposición. Porque la idea era que esas tres figuras se complementaran. Eso. Y el concepto de la mitología del mecanismo de los tres monos que se complementan y que juntos son más, ¿no? Todo esto que dijiste me hizo acordar mucho a eso. Nosotros queríamos... Yo, por ejemplo, le elegí a Nico Páez, que es la antítesis mía, ¿no? Súper metódico, súper ordenado, hiper técnico,
tiene una voz grave, la mía es de pito, digamos, nada, es otra cosa. Él es rubio, vos no. Claro. Y a Fred Madrigal, que no lo conocía porque la otra consigna era al menos uno no debieras no conocerlo, y que por lo que leí tenía esta parte así media social, humanística, tal, con el que me sentí identificado, ¿no? Y tuvimos algunas conversaciones. Y era esto, ¿no? Buscar el opuesto y con el que te sentís complementado, ¿no? Y lo cuento ahora porque me parece que eso no se terminó de dar del todo en la selección, en parte porque tampoco se postuló tanta gente, ¿no? Pero era un poco la idea, ¿no? Y yo no sabía tu charla, nosotros, quiero que sepan, nosotros no sabíamos, o sea, sabíamos el título de las charlas y algo de contenido, pero no mucho más. Así que... Juan tampoco lo Sí. Claro, evidentemente. Pero, claro, emergió. Pero digamos, de alguna manera me da una alegría enorme que la hayas planteado de esa manera, porque da este lugar increíble a explicar un poco mejor el método, que creo que nunca se entendió del todo, espero que ahora se entienda mejor, gracias a él. Es huevo y gallina. Sí, y nada, eso. Un aplauso para la galería de Tommy.